llegó a casa, yo me asusté cuando él dice, se me erizó toda la piel. Mi hijo estaba, como uno dice, más allá que acá. Una temperatura de fiebre de 42. Mis vecinos, el señor Rodri, su esposa, oraba 3 días orando, día y noche. Yo tuve 8 días en casa, no dormía, así como anochecía, amanecía, comí, así como ustedes me ven aquí. Yo me sentía tan mal y yo decía, ¿por qué esto? No renegaba de Dios, porque yo decía, ya perdí un hijo, me diste fortaleza. Tengo 11 años llevando este dolor. Ya mi hijo, el 17 de este año, de octubre, cumplí ese 21 años, 22 años. Es un dolor horrible perder un hijo. Y perder otro, yo no sabía si podía soportarlo. Agarraba a mis vecinos, a mamá Chivi, como hoy la llamo, de cariño, de amor, porque todos se han ganado el cariño y el amor, el aprecio. Son mi familia. La agarraba y la apretaba duro porque mi hijo ya estaba desmayado, se desmayó 2 veces. Él se desmayó 2 veces en casa. Sus ojitos se lo viraba para atrás. Pero gracias le doy a Dios. Y los doctores me dicen que es un milagro que él esté vivo. Porque en el estado que él llegó al hospital, llegó casi sin oxígeno. Si yo me demoraba unos segundos en casa, mi hijo hoy en día no estuviera aquí, ni yo quizás no estuviera contándole a ustedes este testimonio. Yo me aferré tanto a Dios, mi hijo quedó en UCI. Desde el 5 de julio, mi hijo entró a UCI. Ese día lo llevé. Los padrinos me lo llevaron. Nos fuimos a las 12, 11, creo más o menos, por ahí. Ya el pastor había ido a ungirlo. Le untó un aceite, oró. Incluso le dije al pastor, ore, pastor, ore por mi bebé. Le dije a la familia, oren, oren. Mi hijo necesita eso, porque el doctor en ese momento, él me dijo, tienes que orar mucho. Pensé que la cosa no era tan grave hasta que vi a mi hijo entubado, sedado en una cama. Yo quería ser fuerte, pero no podía. Un ser indefenso tan chiquitito, si ustedes lo ven. Todavía no había cumplido un año. Yo anhelaba su cumpleaños. Yo anhelaba su cumpleaños en grande, pero no pudo. Pero le doy gracias a Dios que me lo tiene. El regalo más grande que le di fue el día que lo desentubaron y me lo dieron y el doctor me llamó. Me dijo, aquí está tu regalo. Dale gracias a Dios. Yo sé que tú crees en Dios. Eres una persona diferente. Y me conocieron porque ellos me dicen, tú eres cristiana. Yo todavía ni sabía que yo lo iba a hacer. Todavía no lo sabía. No sabía que yo iba a llegar a esta iglesia a conocer mucha gente, muchos testimonios.
el día que me lo desentubaron, llamé al pastor y le dije, yo no sabía si llorar o reír. El doctor me dice, cuando lo iban a desentubar, no sabemos si el niño va a pegar. Ora, porque el niño está instalado ahí, ya nosotros no lo podemos tener más ahí, eran 8 días, no lo podíamos tener más ahí, y el doctor me dijo, y yo dije, yo sola ya necesitaba a alguien, en ese momento necesitaba a alguien que me diera una voz de aliento, un consejo, me diera ánimos, pero me refugié mucho en Dios. Sentí en ese momento que Dios me abrazó. Sentí en ese momento una luz. Cuando entré y me llamaron al cuarto, vi a mi hijo. Lo primero que hice, le tomé una foto. Me dicen los doctores, abrázalo porque eso es obra de ese que está allá arriba. A mí no me des las gracias. Yo le dije, no. Gracias a ustedes, dice, no. El doctor que me lo atendió, el neumólogo, me dijo, no. Dale las gracias a ese que está allá arriba. A él se le debe todo. Y desde ese entonces seguí creyendo más en Dios, porque yo creía en Dios, pero ahora creo más en Él. Y yo, bueno, mi casa, le doy gracias a Dios, que aún todavía, con todos los vecinos que estaban conmigo en el momento más difícil de mi vida, todavía siguen conmigo. Y gracias a esos vecinos, ellos están y vienen aquí, vienen a la iglesia. Ellos me dicen, Dios tiene un propósito con el niño. Lo tuvo antes, porque si no fuese así, creo que, no sé, de repente hasta la hermana Stephanie me dice, no hubiésemos conocido la iglesia. Amén. Pero yo le doy gracias a mis vecinos que hoy en día están aquí, a mi familia. Gloria a Dios. Al señor Roderick, él oró mucho, incansablemente, día y noche. Las niñas de él yo creo perdieron la escuela, perdían días de escuela. Tuvimos muchos días difíciles, fueron muchos días difíciles, pero hoy le canto a Dios, Aleluya. lo honro y le doy gracias Dios, por devolverme a mi hijo. Todos los días que lo veo, a minuto, a segundo, veo a mi hijo. Le doy gracias a Él, porque yo sé que Él todo lo puede. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Un breve comentario y le voy a hacer una pregunta final para pasar al ministro, ¿verdad?, de la palabra que nos trae hoy el mensaje de Dios. Cuando fuimos realmente a la casa de la hermana, pues sí, mi cuerpo se empezó como había mucha energía mala. Y yo le digo a ellos, miren, yo no tengo ni calor, ni frío, ni estoy alegre, ni tengo ninguna emoción de nada, porque yo ustedes no los conozco. Pero miren, mi cuerpo como si pasara una corriente y me espelucaba los brazos y se quitaba y nuevamente. Entonces yo pensaba era realmente solamente orar por el niño ya, pero sentimos de verdad la guianza del Espíritu Santo hacia una exposición de la palabra.
y el mensaje que predicamos fue un mensaje de salvación a los que estaban. A todo esto el niño está muy malo y todos somos conscientes de que el niño estaba muy malo, y yo en cierta forma quería como parar para orar por el niño, pero sabía que tenía que predicar la palabra, un mensaje fuerte a los que estaban ahí. Termino de predicar, me toca esto también a mí, y hago el llamado. Eso fue un mover de Dios espectacular. Las personas, habían unos que yo sé que nunca habían escuchado de Dios, quizá de una iglesia cristiana no, pues ellos habían escuchado de Dios como todo el mundo, pero empezaron a quebrantarse todos ellos y a recibir al Señor, los que hoy están aquí en la congregación. Después que ellos reciben al Señor, amados, entonces oramos por Luis. Y yo me vine para la casa. Yo dije, esto no está nada fácil. En ese momento sabemos que teníamos que orar más. Nosotros tenemos un grupo de oración que ora todas las madrugadas, hermanos. Ustedes deben sumarse a ese grupo de oración, grupo de intercesión. Le dijimos a las hermanas, a los pastores y a todos que teníamos que orar por Luis, y empezamos a orar. Empezamos a orar de una manera muy sufrida. No, es bonito el testimonio, amado, cuando termina, pero el proceso es sufrido. Nosotros lo vimos también con Antonio, con Giselle. ¿Se acuerdan, verdad? Al inicio de la congregación, las lágrimas que derramamos también por ellos. Y por Luis, en un momento dado, la cosa se puso más grave. Y yo regreso donde ellos nuevamente y les predico nuevamente. Y les hablo de la necesidad de seguir orando, porque les hablé de cuando Moisés estaba en el monte orando, y cuando Moisés bajaba las manos, ¿verdad? Dice que prevalecía Amalek sobre el pueblo de Israel. Y ellos también acuerpan y arrecian más la oración, amado. Eso fue cuestión de días para que el evangelista Luis, como le decimos, Dios lo levantara y pudiéramos ver el milagro que él es hoy, ¿verdad? Así que de verdad la obra de Dios es extraordinaria, y el respaldo que él tiene a su pueblo, que somos juntos, ¿verdad? El pueblo del Señor. Yo le voy a hacer una última pregunta, y es porque me llamó mucho la atención después cuando usted lleva a Luis, ya después con los síntomas que le quedan de como secuela, una pequeña secuela, y usted tiene la oportunidad de llevarlo a urgencias y usted se topa nuevamente con el neumólogo. Yo quisiera esa escena porque eso dibuja, ¿verdad?, el poder de Dios, y cómo ellos, con muchas personas a veces, incluso los médicos, no pueden creer la manifestación de Dios. Bueno, él tuvo 3 recaídas. Él salió el 17 de julio, tuvo 3 recaídas. La última recaída fue el 29 de agosto. Después que él salió, a los 8 días, él tuvo una recaída con un resfriado. El neumólogo me dice a mí, en la mínima cosa que tú veas con el niño, un resfriado, una fiebre, ven a cuarto de urgencia, no vayas a ningún lado, ven a cuarto de urgencia, porque aquí le vamos a dar todo, la atención que él se merece. Nosotros sabemos que usted tuvo, antes de la situación de Luis, un percance, ¿verdad? Una situación muy dura familiar. Que nos hable rápidamente de ello, porque entendemos que eso pues hizo que, al sentir que el niño también estaba a punto de fallecer y en una situación muy crítica, eso agravó más quizás la situación como te sentías, pues, para que nos hable de eso. Bueno, yo tuve una pérdida de un hijo. A los 11 años él murió en un accidente en una hamaca, en mi vivienda, en mi misma vivienda. Estaba solo, y bueno, hasta el día de hoy, yo como madre a veces me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué sucedió? Y en vista de que, bueno, mi hijo estaba enfermo, mi niño todavía no tenía ni el año, cumplía el año el 16 de julio, empezó a enfermar. Bueno, ya, pues. Sí, puedes hablar. Ella nos va a hablar entonces cómo sucedió lo de Luis, porque fue una cadena, o sea, viene de perder a un niño, ¿verdad? Como quedas así, y ahora su niño iba para un año. Vea, Luis,
apenas tiene un año y tantito, y antes de que cumpla el año, le acontece lo que ella va a contar ahorita a continuación. Bueno, como les decía, mi niño cumplía el año el 16 de julio y él empezó una crisis de un resfriado, como uno lo llama, pues, común. Y yo lo llevé al médico, lo llevaba al médico, lo llevaba al centro de salud, luego no mejoraba, su fiebre era alta. Después lo llevé desesperada al cuarto de urgencia del seguro, solo me mandaron mascarillas, nada más eso, me lo mandaban para la casa. El niño igual seguía con la fiebre se le bajaba y de nuevo le daba una temperatura de 39, luego empezó a empeorar con temperatura de 40, después con temperatura de 41, 42 grados. En la casa yo estaba tan desesperada, abatida por el dolor de la pérdida de mi primer hijo. La hermana Stephanie Vázquez me habló del pastor Jan. Antes de eso yo recurrí, como era católica, recurrí a un curandero. El curandero me mandó serie de baños, de medicamentos, incluso el último medicamento que el curandero me le mandó, lo puso muy mal, que cuando llegué al hospital, los doctores me dijeron que por qué le había dado ese medicamento al niño. Si todos conocen y todos saben, el medicamento se llama Zorritone, ese lo venden hasta en los chinos. Bueno, de allí la hermana Stephanie me habla del pastor Jan y me dice que si yo quería, pues, ella podía hablar con el pastor para que el pastor fuera a hacer oraciones por la sanación del niño. A la primera vuelta me negué porque yo era católica. No le dije nada a ella, pero yo en mi corazón y en mi mente solo decía, le estaba fallando mi religión. Como ahora yo le hablo a la gente de la religión cristiana y me dicen lo mismo que yo pensaba. Entonces, yo le dije a ella, no le contesté, no le respondí si sí o si no, me negué. Yo personalmente me negué. Seguí creyendo en las creencias de la religión católica, en que, bueno, uno dice, pues, los curanderos saben mucho, curan, y abatida a todo esto, a todo el dolor que a mí ya me había tenido con mi primer hijo, bueno, decidí de llamar a Stephanie y le dije, sí, está bien. Llama al pastor Jan y dile que venga porque necesito de muchas oraciones. Necesito más de Dios. Ella, bueno, contactó al pastor y no sé qué pasó, llegó mi ángel. Yo le digo mi ángel, el pastor Dixon. El día que él llegó a casa, yo me asusté cuando él dice, se me erizó toda la piel. Mi hijo estaba, como uno dice, más allá que acá. Una temperatura de fiebre de 42.
mis vecinos, el señor Rodri, su esposa, oraba 3 días orando, día y noche. Yo tuve 8 días en casa, no dormía, así como anochecía, amanecía con mi hijo, así como ustedes me ven aquí. Yo me sentía tan mal y yo decía, ¿por qué esto? No renegaba de Dios, porque yo decía, ya perdí un hijo, me diste fortaleza. Tengo 11 años llevando este dolor. Ya mi hijo, el 17 de este año, de octubre, cumplí ese 21 años, 22 años. Es un dolor horrible perder un hijo. Y perder otro, yo no sabía si podía soportarlo. Agarraba a mis vecinos, a mamá Chivi, como hoy la llamo, de cariño, de amor, porque ellos todos se han ganado el cariño y el amor, el aprecio. Son mi familia. La agarraba y la apretaba duro porque mi hijo ya estaba desmayado, se desmayó 2 veces. Él se desmayó 2 veces en casa. Sus ojitos se lo viraba para atrás. Pero gracias le doy a Dios. Y los doctores me dicen que es un milagro que él esté vivo. Porque en el estado que él llegó al hospital, llegó casi sin oxígeno. Si yo me demoraba unos segundos en casa, mi hijo hoy en día no estuviera aquí, ni yo quizás no estuviera contándole a ustedes este testimonio. Yo me aferré tanto a Dios, mi hijo quedó en UCI. Desde el 5 de julio, mi hijo entró a UCI. Ese día lo llevé. Los padrinos me lo llevaron. Nos fuimos a las 12, 11, creo más o menos, por ahí. Ya el pastor había ido a ungirlo. Le untó un aceite, oró. Incluso le dije al pastor, ore, pastor, ore por mi bebé. Le dije a la familia, oren, oren, porque mi hijo necesita eso, porque el doctor en ese momento, él me dijo, tienes que orar mucho. Pensé que la cosa no era tan grave hasta que vi a mi hijo entubado, sedado en una cama. Yo quería ser fuerte, pero no podía. Un ser indefenso, tan chiquitito, si ustedes lo ven. Todavía no había cumplido 1 año. Yo anhelaba su cumpleaños. De urgencia. Entonces lo llevé y el neumólogo y me dice que él no, o sea, ellos no pueden creer cómo el niño en un estado crítico, tan crítico que él estaba, cómo él puede estar bien, pues. O sea, que llega a UCI, el pastor igual me lo decía, siempre tiene a contraer otras bacterias que hay dentro del hospital, pero ellos, pues, se quedaban tan admirados, me agarraron al niño, lo abrazaron, y ellos decían, pues, que de verdad era un milagro lo que era con el niño, pues. Incluso hasta me preguntaron si yo era cristiana. Me preguntaron si yo era cristiana. Yo solamente sonreí y dije, ¿por qué lo pregunta? Dice él, no, porque tú tienes mucha fe.
eres una mujer de fe. Yo solo nada más sonreí y yo dije, para mí Dios es todo. Él es todo. En la última recaída que tuvo el 29, de nuevo, no sé si yo le conté a usted, Ese no. doctor. El día del 29 de agosto, él tuvo la última recaída. Lo llevé al hospital. Iba bien malito. Tan malo que él se me ahogaba con el cosa ese que a veces, pues, como no le dice, ese gargajito que ellos le quedan ahí. Iba tan malo que me mandaron a hacer una placa. Se la hicimos. La doctora que me lo atendió me dice, te tenemos que dejar al niño en UCI de nuevo. Tiene neumonía. Yo llamé, creo, a mi familia y le dije que me prepararan la ropa porque ya había pasado por eso. Y de nuevo volver a pasarlo. Yo sé que Dios estaba conmigo y que nada iba mal, nada iba a pasar, nada malo iba a pasar. En eso llama la doctora a un pediatra y le dice al pediatra de que te voy a mandar al niño Luis Jiménez para cuarto de urgencia de nuevo, porque el niño tiene neumonía, está bien grave, el niño hay que meterlo de nuevo a intubarlo. Yo dije, pero doctora, usted ha atendido, yo me negaba profundamente de que esa placa era de mi niño. Yo le decía, pero si usted ya atendió a otro niño aquí antes de mi niño, ¿por qué? Digo, yo veo al niño malo, pero no para que vaya a UCI. Porque él, bueno, yo siento que con un medicamento que usted me le den, el niño, yo sé que él se va a recuperar. La doctora llamó y me dijo, o sea, ella se negaba de que el niño tenía, ella decía que el niño tenía que ir allá a UCI de nuevo y yo me negaba que no. Entonces, yo oré, me asenté en la silla con mi niño y lloraba. Y yo decía, Dios mío, no permitas esto, no lo permitas. Tú tienes el poder, el control de todo, no permitas que mi niño me lo dejen de nuevo en UCI. ¿Cuántos días más? Ese día le tocaba al pastor Eliezer, era un martes, ir a dar la reunión familiar en mi casa. Yo decía, vamos porque vamos a salir de aquí. Yo sé que yo voy a salir de aquí con mi niño, vamos a ir a la reunión. Y yo decía, tú, Satanás, tú no vas a poder con Dios. Se lo juro que yo decía así, en el hospital. Llegué allá, me mandaron de nuevo donde el pediatra, llegué donde el pediatra me dio una regañada. Y como ellos son los médicos, uno a veces tiene que dejarse decir pues cosas porque ellos dicen, ¿por qué demoras tanto con el niño? ¿Por qué tanto tiempo? Dice, me decía, tú tienes que estar con el niño malo en casa, tú no tienes que esperar en el mismo instante que el niño ya empieza a botar ese mosquito, corre para el médico. Y yo digo, pero si yo lo hago, incluso fui hasta el pediatra y el pediatra, le dije al pediatra, por favor, mándemele un medicamento, así y así, digo que yo sé y yo tengo fe en que ese medicamento es el que me le va a servir a mi niño. Él se negó, no me lo dio, no me lo quiso dar. Tuve que ir al hospital, tuve que comprar el medicamento, hice todo lo posible para conseguirle el medicamento por parte mía. Y bueno, llegué al cuarto de urgencia cuando el doctor dice, eso de yo creo que es de Luis, no me convence. Tiene 20 minutos de haberse hecho el examen de los pulmones, voy a volverle a hacer otro. Se lo mandó a hacer y les digo que cuando le estaban haciendo ese examen,
mi niño. Es el papá de Luis. ¿Te quieres quedar acá? Luis, siéntate acá, siéntate ahí, ya estamos terminando. Ya te quedaste arriba, ¿viste? Como les decía, pues, dice el doctor, no, si Luis no tiene nada, Luis tiene sí flema en los pulmones, pero para mandarlo a UCI no. Y de nuevo el doctor que me atendió me hizo la misma pregunta que anterior me habían hecho a mí. ¿Tú eres cristiana? Digo, ¿por qué? Yo nada más me sonreí y yo dije, yo no sé por qué la segunda vez me preguntan lo mismo. Dice, no, porque yo te veo muy fresca. Te veo muy fresca, dice, tu niño está bien. Esto es un milagro de Dios. Dale gracias a Dios porque ya revisé todo el expediente del niño. Y como él vino, él, gracias a Dios, no tiene nada de una cosa que haya tenido un problema en el hígado, en los riñones, en el páncreas, nada. El niño está totalmente sano. Gloria a Dios. Aleluya. Nos vamos, hijo, porque hoy es día de agradecerle a Dios. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Quiero contarle de que son muchas cosas que yo he vivido, muchas experiencias, 2 experiencias tan fuertes. Primero la pérdida de mi hijo y luego la enfermedad de mi bebé. Jamás pensé que uno de mis hijos iban a caer en un hospital, iban a quedar entubados por 8 días. Jamás pensé que, o sea, habían días o noches que cuando yo iba a verlo, yo sentía que ya no lo iba a traer porque cuando él hacía así para arriba, yo decía, doctora, el niño se despertó, está luchando. Dice, no, él está luchando con el aparato. Él no puede respirar, él está respirando por el aparato. Eso me agobiaba tanto que yo decía, ¿será posible que yo no me lo vaya a llevar para mi casa? Pero me aferré a tantas las oraciones. Aprendí mucho del pastor, que le doy gracias a él por llegar a nuestras vidas, a nuestro hogar. Me enseñó mucho, incluso me fue a ver allá. Yo decía, un padre no lo hace. Un padre en la iglesia católica no es por criticar, pero es así. Aquí con el pastor Dixon y el pastor Eliezer, y sé que todos los que se unieron en la oración por mi hijo, esto lo hicieron de amor, con fe, y gracias porque el niño lo tengo aquí conmigo. Y gracias de nuevo le doy a la familia, a toda la familia de